En este problema, se nos da el número de members que crecen según un modelo de crecimiento lineal. El número inicial de miembros es P sub 0 igual a 12. Después de 7 semanas, el número de miembros es P sub 7 igual a 75. Se nos pide que escribamos la fórmula explícita para el número de miembros, P sub n, después de n semanas. Esta debería ser la fórmula P sub n es igual a P sub 0 más d veces n, donde P sub 0 es la cantidad inicial, que sabemos que es 12, d es la diferencia común que tendremos que encontrar, y n sería el número de semanas. Entonces podemos determinar la diferencia común de dos maneras. Podemos usar esta ecuación explícita aquí, y dejar que P sub n sea igual a P sub 7, que sabemos que es igual a 75. Esto significa que podemos sustituir 75 por P sub n siempre que sustituyamos 7 por n. También podemos determinar la diferencia común determinando el cambio en la población, donde en este caso el cambio en el número de miembros durante las 7 semanas dividido por el cambio en el tiempo, que en este caso sería el cambio en el número de semanas. Y seguiremos adelante y mostraremos esto en ambos sentidos. Pero primero, usando la ecuación explícita P sub n es igual a P sub 0 más d veces n, porque sabemos que P sub 7 es igual a 75, sustituiremos 75 por P sub n y 7 por n. Entonces tendríamos 75 es igual a P sub 0, sabemos que es 12, mas no sabemos d pero sabemos que n es igual a 7. Si establecemos P sub n igual a 75, entonces aquí tenemos d por 7, o 7d. Resolviendo para d restaríamos 12 en ambos lados, dándonos 63 es igual a 7d, dividiendo ambos lados por 7, simplificando, observe cómo tenemos d es igual a 63 dividido por 7, lo que equivale a 9. Entonces esta es nuestra diferencia común. También vamos a mostrar cómo encontrar esto usando nuestra fórmula, el cambio en la población dividido por el cambio en el tiempo. Entonces, la diferencia común de también se puede encontrar observando cómo el cambio en la población durante estas 7 semanas serían 75 menos 12. El cambio en el número de semanas sería 7 menos 0, simplificando, tenemos 63 dividido por 7, que también es igual a 9. Esta fórmula aquí puede parecerle familiar. Esta es la misma fórmula utilizada para encontrar la pendiente de una línea que pasa por dos puntos. Entonces ambos métodos son válidos. De cualquier manera, tenemos la ecuación explícita o la fórmula explícita P sub n es igual a P sub 0, que sabemos que es 12. Más de veces n, que ahora sabemos que sería 9 veces n, o 9n. Sin embargo, antes de ver nuestra siguiente pregunta, veamos esto gráficamente. En el plano coordinado P sub 0 igual a 12 corresponde al par ordenado 0, 12, y P sub 7 es igual a 75 corresponde al par ordenado 7, 75. Si graficamos la ecuación explícita que acabamos de encontrar, sería esta línea azul que pasa por estos dos puntos, y la diferencia común sería la pendiente de esta línea azul. Puede recordar de nuestra clase de matemáticas anterior, si quería encontrar la pendiente de una línea que pasa por dos puntos, usamos la ecuación m para pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1, dividido por x sub 2 menos x sub 1, que en este caso podríamos llamar, estos son los únicos, x sub 1, y sub 1, y estos son los dos, x sub 2, y sub 2, y la pendiente es igual a 9, lo mismo que la diferencia común. Y ahora para la segunda pregunta. ¿Después de cuántas semanas el número de miembros llegará a 228? Para responder a esta pregunta, sustituiremos 228 por P sub n, y resolveremos por n. Entonces tendríamos 228 es igual a 12 más 9n. Ahora resolvemos para n, restamos 12 en ambos lados. Eso nos daría 216 es igual a 9n. Dividiendo ambos lados entre 9, n es igual a 216. Dividido entre 9 es igual a 24. Entonces, como una oración, diríamos, después de 24 semanas, el número de miembros llegará a 228. Espero que hayas encontrado esto útil.